Vamos a aterrizar todo esto en el suelo áspero de tu realidad cotidiana. Porque es muy fácil hablar de santidad cuando todo va bien, pero la verdadera prueba llega el lunes por la mañana. ¿Cómo aplicas el método del Padre Pío cuando tu jefe te humilla, cuando tu esposo o esposa no te entiende, o cuando las deudas no te dejan dormir? El Padre Pío nos dejó tácticas de combate cuerpo a cuerpo para estas situaciones específicas, transformando lo que podría ser veneno para tu alma en un remedio para tu santificación. Hablemos primero de la ira, esa emoción explosiva que nos hace decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. El consejo del Padre Pío era radical y simple: cuando la sangre hierve, la boca se cierra. Él sabía que el demonio es un experto en provocarnos para que hablemos desde la herida. Cuando sientas que la indignación sube por tu garganta, el Padre Pío te diría que impongas un silencio táctico inmediato. No intentes corregir a nadie, no intentes defenderte y no tomes decisiones mientras la tormenta emocional esté activa. Él decía que actuar bajo la influencia de la ira es como navegar en medio de la niebla, chocará seguro. Ofrece ese silencio, que quema y duele, como un sacrificio a Cristo. Di internamente: Señor, me callo por amor a ti, para no herir a mi hermano y para no manchar mi alma. Verás cómo, al no alimentar el fuego con palabras, la llama se extingue sola. Y para la ansiedad y el miedo, esos ladrones silenciosos de la existe un silencio que es más aterrador que cualquier ruido. No es el silencio de la paz, ni el de la calma antes del amanecer. Hablo de ese silencio denso, pesado y frustrante que encuentras cuando te arrodillas, cierras los ojos y lanzas tus palabras al vacío, sintiendo que rebotan contra el techo de tu habitación y caen muertas al suelo. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación devastadora de estar hablando solo, de gritarle al cielo y no recibir ni un susurro de vuelta. Nos han enseñado a repetir oraciones desde niños, nos han dado fórmulas, libros y rosarios, pero nadie nos advirtió sobre el gran obstáculo invisible, la desconexión total. Pasamos años, tal vez décadas, creyendo que rezar es simplemente hablar, pedir o recitar listas de deseos y lamentos, esperando que, por pura acumulación de palabras, Dios se vea obligado a responder. Pero la realidad es brutalmente diferente. Puedes rezar 1000 horas y no ser escuchado ni un solo segundo. Y no es porque Dios sea sordo, ni porque te haya abandonado, ni porque tus pecados sean imperdonables. El problema es mucho más técnico, casi mecánico en términos espirituales. Estás operando en la frecuencia equivocada. Estás tratando de abrir una puerta de acero con una llave de papel. La mayoría de los creyentes viven y mueren en el umbral de la espiritualidad, golpeando la puerta desde afuera, cansados, agotados, sin saber que existe un mecanismo preciso, un código oculto que hace girar la cerradura desde adentro. Y aquí es donde entra el misterio que vamos a desvelar hoy. No vamos a hablar de historia, ni de fechas, ni de biografías muertas. Vamos a hablar de una tecnología espiritual que fue descubierta y perfeccionada por una de las mentes más brillantes que jamás haya pisado la tierra. Ella no solo rezaba, ella sabía cómo hacerse escuchar. Ella descubrió que existe un protocolo celestial, una serie de pasos internos que, cuando se ejecutan con precisión, obligan al cielo a prestar atención. No es magia, es mística pura. Es la diferencia entre lanzar una botella al mar esperando que llegue a algún lado y establecer una línea telefónica directa y encriptada con la divinidad. Imagina por un momento que pudieras eliminar esa estática que hay entre tu alma y Dios. Imagina que pudieras saber, con certeza absoluta, el momento exacto en que tu oración ha cruzado el abismo y ha sido recibida. Esto es lo que Teresa llamaba la entrada al castillo interior. Para ella, el alma no era una nube etérea, era una fortaleza, un palacio de diamante con muchas moradas, y Dios esperaba en el centro. Pero el gran drama humano, el tuyo y el mío, es que vivimos en los fosos, fuera de las murallas, distraídos con las alimañas y el ruido del mundo, gritando hacia adentro sin saber cómo entrar. Lo que ella dejó escrito no son simples reflexiones piadosas, son mapas. Son instrucciones de navegación para atravesar la oscuridad de tu propia mente y llegar a la sala del trono. Este código del que hablaremos hoy fue su secreto mejor guardado, la razón por la cual sus palabras tenían el poder de cambiar la realidad, de reformar órdenes enteras y de desafiar a los poderes de su tiempo. Ella entendió que para ser escuchado arriba, primero hay que saber callar abajo. Pero no es el silencio que tú crees. No basta con cerrar la boca. Hay que silenciar las potencias del alma que gritan más fuerte que tu voz, tu memoria, tu entendimiento y esa loca de la casa que es tu imaginación. Mientras no apliques este código, tus oraciones seguirán siendo interferidas por el ruido de tu propio ego. Hoy, vamos a descifrar paso a paso cómo ella lograba esa conexión inmediata.
Vamos a romper el mito de que la mística es solo para los elegidos o los santos de vitral. Este conocimiento es una herencia que te pertenece por derecho, pero que has olvidado cómo usar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar requiere que olvides todo lo que crees saber sobre rezar bien. Vamos a adentrarnos en la ingeniería del alma. Vamos a ver por qué tus peticiones se quedan estancadas y qué es exactamente lo que tienes que cambiar en tu interior, no en tus palabras, sino en tu postura espiritual, para que el cielo no tenga otra opción que responder. Porque cuando el código se ejecuta correctamente, el silencio de Dios deja de ser un vacío y se convierte en una presencia. Una presencia tan real, tan pesada y tan amorosa, que las palabras sobran. Estás a punto de descubrir las horas secretas y el método exacto para que tu voz resuene en la eternidad. Antes de revelarte el primer paso de este código sagrado, necesito que te preguntes con total honestidad: ¿cuántas veces has terminado de rezar sintiéndote exactamente igual de vacío que cuando empezaste? ¿Sientes que tus oraciones son un monólogo cansado o una conversación viva? ¿Estás dispuesto a aceptar que tal vez, solo tal vez, has estado llamando al número equivocado todo este tiempo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque el primer paso para entrar al castillo es reconocer que estamos perdidos fuera de la paz. Su remedio era la ocupación de la mente a través del Santo Rosario. Para el Padre Pío, el rosario no era una repetición monótona, sino un ancla. Cuando tu mente empiece a viajar al futuro catastrófico, imaginando los peores escenarios, debes traerla violentamente al presente aferrándote a las cuentas de tu rosario. Obliga a tu mente a pronunciar el nombre de María. Es imposible pensar en dos cosas a la vez. No puedes estar aterrado y estar adorando al mismo tiempo. Desplaza el miedo con la oración. Y, sobre todo, practica el ejercicio de la presencia de Dios. El Padre Pío vivía consciente de que Jesús estaba a su lado en cada momento. Si realmente creyeras que Dios está parado en tu habitación ahora mismo mirándote con amor, ¿tendrías miedo? No. El miedo nace cuando nos olvidamos de su presencia y nos sentimos huérfanos. Recuerda, no eres un huérfano, eres un hijo de un rey poderoso. Llegamos al final de este camino, y quiero que te lleves una verdad grabada en el corazón. La santidad y el dominio emocional no están reservados para monjes encerrados en conventos antiguos. El Padre Pío sufrió en el mundo, rodeado de gente, de ruidos y de problemas, igual que tú. Si él pudo transformar su infierno personal en una escalera al cielo, tú también puedes. No importa cuán caóticas sean tus emociones hoy. No importa cuántas veces hayas fallado en el pasado. Dios no busca tu perfección inmediata. Busca tu intención sincera de luchar. La paz inquebrantable es un regalo, pero es un regalo que se le da al que pelea por ella, al que custodia sus sentidos, al que se abandona en la confianza y al que usa la oración como su escudo indestructible. Ahora, te invito a cerrar los ojos si puedes, o simplemente a serenar tu espíritu, porque vamos a hacer una oración de blindaje. Vamos a pedirle a Dios, por intercesión del Padre Pío, que tome el control de nuestro caos interior. Haz de estas palabras tu propia voz. Señor Jesús, tú que conoces la tormenta que a veces habita en mi pecho, vengo ante ti cansado de luchar con mis propias fuerzas. Hoy, siguiendo el ejemplo de tu siervo, el Padre Pío, te entrego las llaves de mi voluntad. Te entrego mi ira, que tantas veces me ha dominado. Transfórmala en celo por tu reino y en caridad silenciosa. Te entrego mi ansiedad y mis miedos por el mañana. Húndelos en el océano de tu divina providencia, porque confío en que tú cuidas de mí mejor de lo que yo jamás podría. Espíritu Santo, pon un centinela en mis ojos y en mis oídos, para que no deje entrar nada que perturbe la paz de mi alma. Concédeme la gracia del santo abandono, para aceptar lo que no puedo cambiar y la fuerza para gobernar mis pasiones, para que sea mi espíritu quien domine mi carne, y tú quien domine mi espíritu. Padre Pío, ruega por nosotros y enséñanos el camino de la paz perfecta. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma anhela esa paz. No dejes que este mensaje se pierda en el ruido de Internet. Suscríbete al canal para seguir fortaleciendo tu espíritu y comparte este video con alguien que sepas que está sufriendo en silencio. Que la paz del Señor esté siempre contigo. Hasta la próxima. Para activar este código sagrado, primero debemos identificar al saboteador que vive dentro de ti. El gran obstáculo para que tu oración llegue al cielo no son tus pecados pasados, ni tu falta de teología, ni siquiera tu falta de tiempo. El problema real, el muro de hormigón que separa tu voz del oído de Dios, es el ruido interno. Pero no cualquier ruido. Se trata de una anarquía mental específica que Teresa identificó con una precisión quirúrgica y que bautizó con un nombre que ha resonado a través de los siglos: la loca de la casa. Si no aprendes a dominar a esta loca, o mejor dicho, a convivir con ella sin que tome el mando, jamás podrás usar el código.
Te quedarás siempre en la puerta, frustrado, cansado y vacío. ¿Quién es esta loca de la casa? Es tu imaginación. Y es vital que entiendas esto. Para esta maestra del espíritu, la imaginación no es lo mismo que el entendimiento o la inteligencia. La imaginación es esa facultad salvaje, errática y volátil que no se puede atar. Es la parte de ti que, justo cuando decides arrodillarte para buscar la paz, empieza a proyectar imágenes absurdas, recuerdos de una ofensa que te hicieron hace 3 años, la lista de la compra o una canción pegajosa que escuchaste en la radio. Tú quieres hablar con el creador del universo, pero la loca de la casa quiere hablar de lo que vas a cenar o de por qué tu vecino te miró mal. Y aquí ocurre la tragedia de la mayoría de los creyentes. Creen que tener distracciones es pecado. Creen que, porque su mente divaga, su oración no vale nada. Entonces cometen el error fatal, entran en combate. Empiezan a pelear contra su propia mente. Intentan forzar el silencio a base de tensión muscular y esfuerzo mental. Le gritan a la loca para que se calle. Y lo único que logran es que ella grite más fuerte. Teresa descubrió que intentar controlar la imaginación por la fuerza es como intentar detener un molino de viento agarrando las aspas con las manos. Te vas a destrozar y el molino seguirá girando. La frustración que sientes al no poder concentrarte es lo que te hace abandonar la oración a los 5 minutos. Piensas, no sirvo para esto, Dios no está aquí, estoy perdiendo el tiempo. Y te levantas. En ese momento, la loca ha ganado. Ha logrado desconectarte de la fuente. El código se ha roto antes de empezar a transmitirse. La genialidad del método que estamos desvelando hoy radica en una estrategia contraintuitiva: no luches. Teresa nos enseña que la voluntad y la imaginación son 2 potencias separadas. Tu voluntad, esa parte profunda de ti que desea a Dios, que ama y que decide, puede estar postrada ante el trono divino, totalmente conectada, mientras tu imaginación está dando vueltas como una mariposa tonta alrededor de una lámpara. El secreto del código es aprender a disociarte. Debes llegar a un punto de maestría espiritual donde puedas decir: mi imaginación está en un frenesí pensando en los problemas del trabajo, pero yo, mi voluntad, mi centro, está aquí contigo, Señor. Imagina que estás en una audiencia privada con un rey muy importante. De repente, por la ventana entra una mosca molesta y empieza a zumbar alrededor. ¿Qué harías? ¿Interrumpirías tu conversación con el rey para empezar a perseguir a la mosca por toda la sala, dando manotazos y gritando? Por supuesto que no. Eso sería una falta de respeto y te haría perder tu oportunidad. Lo que harías sería ignorar la mosca. Dejarías que zumbe, que vuele, que haga lo que quiera, mientras tú mantienes tu mirada fija en los ojos del rey y sigues hablando. La mosca es la loca de la casa. El rey es Dios. La mayoría de nosotros pasamos nuestro tiempo de oración cazando moscas en lugar de hablar con el rey. Este es el primer paso fundamental del código, la suave indiferencia. Tienes que tratar a tus distracciones como si fueran locos gritando en la calle. Los oyes, sabes que están ahí, pero no te asomas a la ventana para discutir con ellos. Si te paras a discutir con cada pensamiento intrusivo, ya te has salido de tu castillo interior. La clave es la suavidad. Cuando te des cuenta de que te has distraído, no te enfades. No te castigues. El enfado es una perturbación peor que la distracción misma. Simplemente, con una sonrisa interior, vuelve suavemente tu atención al objetivo, 1 y 1000 veces si es necesario. Como quien trae de vuelta a un niño pequeño que se escapa de la mano, sin violencia, con paciencia infinita. Entender esto cambia las reglas del juego. Dejas de buscar un vacío mental imposible, que es más propio de técnicas orientales que de la mística cristiana, y empiezas a buscar una orientación de la voluntad. La loca puede seguir gritando en una esquina, pero ya no tiene el poder de cortar la comunicación. Ella hace ruido, pero tú haces oración. Ella está en la periferia, pero tú estás avanzando hacia el centro. Y es precisamente en ese centro, una vez que hemos dejado de pelear con la superficie, donde se encuentra la siguiente fase del código. Porque una vez que aceptas que el ruido estará ahí y decides no darle poder, ocurre algo milagroso. Los sentidos comienzan a obedecerte. Dejan de mirar hacia afuera y empiezan a mirar hacia adentro. Es aquí donde comienza la verdadera magia, el proceso técnico que Teresa llamó recogimiento, y que es la puerta blindada que separa a los turistas espirituales de los verdaderos habitantes del castillo. Aquí comienza la verdadera operación secreta. Una vez que has decidido ignorar el ruido de la loca de la casa, debes ejecutar el movimiento que cambia la dirección de tu existencia, el recogimiento. No te confundas con la palabra antigua, piénsalo como una estrategia militar de repliegue. Imagina que tus 5 sentidos, lo que ves, lo que oyes,
lo que tocas, son espías que has enviado al mundo exterior. Esos espías están todo el día trayendo informes, noticias de desastres, chismes de vecinos, deseos de cosas materiales. Mientras tu atención esté dispersa en esos informes externos, tu alma está vacía, como una casa con las puertas abiertas por donde entra el viento y el polvo. El código exige que des una orden firme y suave: retirar a los espías. Tienes que llamar a tus sentidos de vuelta al cuartel general. La maestra usaba una imagen perfecta para esto. Decía que el alma debe ser como una tortuga que, al sentir peligro o necesidad de descanso, mete la cabeza y las patas dentro de su caparazón. O mejor aún, como las abejas que, para fabricar la miel, deben dejar de volar de flor en flor y encerrarse en la oscuridad de la colmena. Sin ese encierro, no hay miel. Sin recogimiento, no hay milagro. Este paso no es un trance místico que te cae del cielo, es algo que tú haces voluntariamente. Es el acto deliberado de cerrar los ojos no para dormir, sino para despertar hacia adentro. Es decirle al mundo: ahora no existes. Ahora solo existimos Dios y yo. Por eso, el silencio de la noche o la soledad de una habitación cerrada son tan poderosos. No porque Dios necesite silencio para hablar, sino porque tú necesitas silencio para dejar de dispersarte. En ese momento, cortas el suministro de energía al exterior y lo rediriges todo hacia el centro de tu pecho, hacia el núcleo de tu ser. Entiende esto: Dios reside en el centro de tu alma, en la séptima morada del castillo. Pero tú vives habitualmente en los suburbios, en la periferia, distraído con las murallas exteriores. El recogimiento es la llave maestra del portón principal. Si no te recoges, estás gritando tus oraciones desde fuera de la fortaleza, esperando que el rey te escuche a través de muros de piedra. Pero cuando te recoges, entras en la sala del trono. Y ahí, cara a cara, ya no hace falta gritar. Ahí es donde el monólogo muere y nace la verdadera conversación. Aquí llegamos al corazón del sistema, al punto donde el código transforma la religión en una relación viva. Una vez que has logrado recogerte, ¿qué haces dentro de ese silencio? La inmensa mayoría comete aquí el error fatal. Empiezan a leer listas de peticiones o a recitar frases memorizadas como si estuvieran leyendo un informe ante un juez. Eso no funciona. Eso aburre al alma y, si se me permite la osadía, aburre al cielo. El código de Teresa rompe este esquema con una definición radical. Orar no es pensar mucho, sino amar mucho. Y para amar, necesitas a alguien, no una idea abstracta. El secreto aquí es cambiar el que rezas por el con quien estás. Ella lo definió como tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Fíjate bien, tratar de amistad. No tratar de negocios, ni de servidumbre. Cuando estás con tu mejor amigo, no necesitas un guión, ni palabras rebuscadas, ni posturas rígidas. Simplemente estás. Pero para que esto funcione, necesitas un interlocutor visible. Teresa se oponía ferozmente a quienes intentaban dejar la mente en blanco o pensar en Dios solo como una luz o energía. Ella sabía que la mente humana necesita un ancla, y esa ancla es la humanidad de Cristo. La técnica práctica del código en esta fase es la representación interna. No le hables al aire. Visualiza a Cristo a tu lado. Pero no lo imagines allá lejos en el cielo, sentado en un trono dorado rodeado de ángeles intocables. Imagínalo en su faceta más humana y vulnerable. Teresa recomendaba imaginarlo en el huerto de los olivos, solo, triste, necesitado de compañía, o atado a la columna. ¿Por qué? Porque cuando ves a un Dios que sufre y que es humano, se rompe la barrera del miedo. Ya no es el juez supremo, es el compañero. El ejercicio es simple pero revolucionario. Míralo a él mirándote a ti. Cierra los ojos y sitúalo a tu derecha. Siente su respiración, su presencia física. No os pido que penséis en él, decía la maestra, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes reflexiones teológicas. Solo os pido que le miréis. Ahí cambia todo. El monólogo se convierte en diálogo. Ya no estás lanzando palabras a un agujero negro, estás conversando con alguien que está sentado en la misma silla que tú. Cuando aplicas esta parte del código, la oración deja de ser un esfuerzo intelectual para buscar palabras bonitas. Se convierte en compañía. Y Dios, que es amor, no puede resistirse a la compañía de un alma que no viene a pedirle cosas, sino a estar con él. Aquí es donde el cielo empieza a escuchar, porque por fin has dejado de hablar de Dios y has empezado a hablar con Dios. Pero todo este código tiene un mecanismo de seguridad final, una prueba de fuego diseñada para filtrar a los curiosos de los verdaderos amantes, la perseverancia radical. Teresa acuñó una frase que es ley marcial para el espíritu:
La determinada determinación. No basta con querer orar, hay que determinar no detenerse jamás. Llegue lo que llegue, suceda lo que suceda, murmure quien murmure. Aquí es donde la mayoría fracasa. Empiezan el método, y al no sentir fuegos artificiales el primer día, abandonan. Teresa nos advierte, al principio, esto es trabajo manual. Ella usaba la metáfora del agua. Al iniciar, eres tú quien tiene que ir al pozo, bajar el cubo y subir el agua a pulso para regar el jardín de tu alma. Es agotador. A veces el pozo parece seco y sientes que Dios no está. Pero no te equivoques, es un test. El cielo está midiendo tu fidelidad en la sequía. Dios espera deliberadamente antes de enviar la lluvia, la oración fácil, el éxtasis sobrenatural, porque necesitas saber si le buscas a Él o solo buscas sentirte bien. El código exige que sigas tirando de la cuerda aunque te duelan los brazos. Porque solo aquel que demuestra que está dispuesto a morir en el camino antes que retroceder, es quien finalmente recibe el regalo. El momento en que sueltas la cuerda, miras arriba, y empieza a llover. Ahora tienes el mapa completo. El código de Teresa de Ávila no es una reliquia del siglo XVI, es la tecnología más avanzada que existe para conectar con lo divino aquí y ahora. Recuerda, Dios no está lejos, esperando a que grites lo suficiente para despertar su interés. Él está en la séptima morada de tu propio interior, esperando a que tengas la valentía de cruzar el foso, ignorar a la loca de la casa y entrar en el silencio donde Él habla. El resumen es brutalmente simple, repliega tus sentidos como la tortuga. No luches contra las distracciones, ignóralas con suavidad. Visualiza a Cristo a tu lado, no como un juez, sino como un amigo que respira contigo. Y sobre todo, mantén una determinada determinación de no rendirte, aunque el pozo parezca seco. La lluvia llegará. Esta noche, cuando apagues la luz, no te limites a recitar palabras de memoria. Atrévete a usar el código. Cierra los ojos, busca el centro de tu pecho y quédate ahí. No busques sentir cosas bonitas, busca a la persona que te habita. Porque como ella misma nos dejó escrito en su testamento espiritual, esa es la única verdad que sostiene la vida. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El cielo te está escuchando. Ahora, es tu turno de hablar el idioma correcto.